Amados hermanos, tengan buen día. En esta ocasión, el Seminario Bíblico Gamaliel nos ha tocado exponer Espíritu Santo en la teología mística dentro del curso de neumatología en la lección 11, exposición de trabajo grupal. Los estudiantes, miembros del grupo son Vicky Amaranto Ponce, Rosa Rubio Noriega, Junior Rubio Noriega y Ruth Rubio Noriega. El temario que vamos a tener hoy es la introducción, el Espíritu Santo y el misticismo en la Iglesia Ortodoxa, el Espíritu Santo y el misticismo en la Iglesia Católica. Introducción. Buenas tardes, mi nombre es Vicky Amaranto. Continuando con el tema, voy a hablar sobre la teología mística. Voy a mencionar algunos puntos importantes sobre la teología mística. La teología mística, la palabra mística del griego mieín, que significa encerrar, la teología mística se da en las religiones monoteístas, como por ejemplo el judaísmo, en el cristianismo, el islam, así como en algunas politeístas, el hinduismo, y en religiones no teístas, el budismo. La teología mística está relacionada directamente con la santidad y en el cristianismo puede ir acompañando de manifestaciones físicas sobrenaturales llamadas milagros. La teología mística, entonces, desde el punto de vista de la filosofía, es una rama de la teología que explica prácticas místicas y estados inducidos por prácticas contemplativas, como la oración contemplativa. Para seguir un camino de la introducción de esta teología hasta como previa introducción a lo que van a hablar mis compañeros, hemos definido un camino de pensamiento. Entonces, el camino de pensamiento inició, existía un filósofo, uno de los primeros y más notorios, Origen de Alejandría, que definía teoría en latín como la teoría, como el conocimiento de Dios a través de la creación y las cosas sensibles. Y este conocimiento y contemplación nos guía hacia una comunión con Dios. Entonces, era la contemplación de cosas que podían sentirse todavía, ¿no? Y más adelante, entonces, se amplió ese concepto de teoría para la interacción entre Dios y lo humano, pero hacia dentro del corazón, cómo Dios se manifestaba por medio de dones espirituales, pero los sembraba desde dentro del corazón y luego afloraban para afuera. Entonces, uno de estos representantes es Macario de Egipto o Macario de Alejandría, que vivió entre 300 y 309 después de Cristo. Macario fue reconocido por su ascetismo y la práctica de la contemplación y la autocontemplación. Entonces, muchos representantes de muchos ascéticos se caracterizaban también por seguir la teología, las prácticas contemplativas, ¿no? Entonces, posteriormente, luego entre los años 350, 450, se hicieron famosas las escuelas ya de catequesis. En especial, hay una de Antioquía y otras que tenían una teología similar, que ya definían teoría como una experiencia absoluta de verdad, que solo podría ser alcanzada por medio de una absoluta unión con Dios, más allá de la comprensión racional. Entonces tenemos un camino de pensamiento desde las cosas sensibles que obedecen a nuestros sentidos hacia una comprensión más allá de la razón, hacia el año 300 después de Cristo, que se comenzó a comprender en estas escuelas de catequesis, ¿no? Próximo, por favor. Entonces, de estas ideas previas, nació Dionisio el Areopagita o pseudo Dionisio, en honor a Dionisio Areopagita, que vivió y fue convertido en el tiempo en que Pablo hablaba sus discursos. Entonces, pseudo Dionisio era un presbítero que vivió en el tardío 5 y temprano sexto siglo después de Cristo. En su libro Nombres Divinos o los Nombres de Dios se refiere al Dios Trino y dice sobre el Espíritu Santo lo siguiente: como la divinidad toda tiene también el gobierno del universo, no es posible hablar, creo yo, de la divinidad creadora del Padre o del Hijo. Por eso las Escrituras repiten por todas partes Señor. Entonces, él refería a que no podía describir o delimitar con una definición a la divinidad del Señor. Entonces escribía por eso refiriéndose como Señor al Padre, al Hijo y al Espíritu como Señor, ¿no? Esto es directamente una traducción al español de Nombres de Dios.
Luego, en su teología mística, da una lista de negaciones respecto a la Trinidad. Tenía miedo de dar muchas afirmaciones, pero sí llenaba de qué cosa o qué definiciones no se referían a Dios. Y esta teoría del negacionismo llevó a reafirmar el hecho de la contemplación como una experiencia cercana con Dios, la búsqueda de lo sobrenatural, ¿no? La búsqueda de como no lo puedo comprender, entonces busco lo sobrenatural. Entonces aquí hay otro extracto de la teología mística donde dice, pero cuando afirmamos o negamos algo de las cosas inferiores a ella, cuando se refiere a la causa como el concepto de Dios, no le añadimos ni quitamos nada. Es decir, que no se le puede añadir o quitar cosas o definiciones a, a, a Dios, ¿no? Que aquí denomina como la causa. Entonces, está por encima de cualquier afirmación, por encima de cualquier alcance racional humano. Y esto denota un poco también, afirma su influencia neoplatónica, que por la época era famoso en los escritos de Proclo y que se vio un poco de influencia también en los escritos de Dionisio o de Pseudo Dionisio, en el sentido de alcanzar una divinidad suprema o un estadio supremo para el cual era necesario contemplar, deshacerse de las cosas sensoriales o de las cosas que están alrededor nuestro, ¿no? Que eran distracciones. Entonces, vamos a la siguiente diapositiva. Entonces, referente a la experiencia del cristiano con Dios y usando la ilustración de Moisés en Éxodo 19:9 y 20:21, escribe en el mismo libro de Teología Mística. No en vano, efectivamente, el divino Moisés recibe el mandato de purificarse primeramente, y después de haberse purificado del todo, pudo escuchar las trompetas de varios sonidos y pudo ver muchas luces que fulguraban puros y abundantes rayos. Aunque ciertamente no se encontró con el mismo Dios en persona y no le pudo ver, las cosas más santas y sublimes que vemos y pensamos son meros razonamientos hipotéticos para poder explicar el que todo trasciende. Entonces, más abajo dice, y solamente entonces se ve libre de cosas vistas, por ello se manifiesta su presencia y se supera toda imaginación, que camina por las alturas inteligibles de los santísimos lugares. Y solamente entonces se ve libre de estas cosas vistas y también las que ven, las que lo ven. Y penetra en las tinieblas realmente misteriosas del no saber, y allí cierra los ojos a todas las percepciones cognitivas, abandonando por completo en el que está más allá de todo y es nadie. Él decía esto para definir su divina tiniebla. La divina tiniebla era cuando nosotros apagábamos todo nuestro conocimiento, de eso hablaba él, y nos dejábamos simplemente llevar por la experiencia sensorial ultrasensorial, más allá de los sentidos, que era el poder experimentar, según lo que él decía, esta comunión interna con la causa, ¿no? Que era uno de los nombres que él le había puesto para referirse al Dios Trino. Entonces, eso era, era la filosofía cristiana de Dionisio de Areopagita entre el siglo V y el siglo VI después de Cristo. Buenos días. Ahora vamos a tocar el tema de la iglesia, del misticismo en la iglesia ortodoxa. Bien, en la iglesia ortodoxa, entre los años 949 y 1022 después de Cristo, el representante del misticismo en este tiempo fue Simeón. Simeón, el nuevo teólogo, así fue el título que le pusieron. Fue un monje, un poeta cristiano bizantino, que la iglesia ortodoxa oriental le puso el nombre de teólogo, nuevo teólogo, aplicando como un condecorativo de que él pasó su vida reconociendo o diseñando acerca de esta experiencia personal que él refería con la visión de Dios, ¿no? Justo hablando del misticismo, ¿no? Entonces, una de sus principales enseñanzas de Simeón fue que los humanos podían y debían experimentar, decía él, una contemplación o experiencia directa con Dios, ¿no? Entonces, lo que Simeón describía era acerca de una luz, ¿no? Era como él
él describía esta comunicación o esta experiencia que tenía, ¿no? Una experiencia con la luz divina, ¿no? En sus escritos, él hablaba acerca de una experiencia mística, tanto interna como externa, o sea, manifiesta, ¿no? Estas experiencias comenzaron en su juventud y continuaron durante toda su vida, ¿no? Él refería de que cuando tenía estas experiencias sobrenaturales, se podría decir, tenía un sentimiento asociado de gozo indescriptible, ¿no? Él escribió en sus escritos acerca de esta experiencia con la luz divina como la pura luz de tu rostro, él decía, ¿no? Así escribía en sus escritos. Se refería también donde decía que logró ver el rostro de Dios como un sol sin forma, ¿no? También describió la luz como la gracia de Dios y enseñó que esta experiencia estaba asociada cuando una persona tenía que tener o tenía la mente quieta, libre, y entonces podía tener estas experiencias místicas. Simeón enfatizó, y allí es donde habló acerca del Espíritu Santo. El Espíritu Santo él lo tomó como un poder que podía transformar y también tener una unión mística con Dios, ¿no? Para dar un resultado final de una vida santa. E incluso se refirió al bautismo del Espíritu Santo como una comparación con el bautismo de agua más ritualista, ¿no? Entonces, Simeón como que trata de hablar acerca de este misticismo y de esa experiencia que él tenía con respecto a una experiencia, comparándolo, ¿no? Con el Espíritu Santo, ¿no? Y hacía énfasis acerca de esto, reemplazando a una experiencia real y directa de Dios, ¿no? Los discursos de sus escritos expresan la fuerte convicción de Simeón de que la vida de un cristiano debe ser mucho más que la mera observación de las reglas y que debe incluir la experiencia personal con la presencia de esta luz divina que él asociaba como el Cristo vivo. Dentro de la Iglesia ortodoxa también tenemos el palamismo, ¿no? Que está identificado así, ya que su representante es Gregorio Palamas. En las diferentes tradiciones de la teoría, como ellos le llamaban teoría, se sintetizaron en una comprensión que a través del bautismo uno recibe al Espíritu Santo. Eso era la teoría del palamismo, ¿no? Y que mediante la participación en los sacramentos de la Iglesia y la realización de obras de fe, uno podía cultivar una relación con Dios. Entonces, si uno, a través de la sumisión voluntaria a Dios, el cumplimiento de los sacramentos y de las obras de fe, es devocional y se vive humildemente y procede con fe más allá del punto de la contemplación racional, entonces puede experimentar una relación con Dios, ¿no? Eso es el palamismo, según Gregorio Palamas. También tenemos como otro representante en la Iglesia Ortodoxa un poco más actual, es Juan Romanides, ¿no? Sus trabajos teológicos enfatizaron en una base empírica de la experiencia, ¿no? También basado en la teología llamada Theorion, una visión de Dios, en oposición a una comprensión racional o razonada de la teoría, ¿no? Entonces él, como la esencia de la teología ortodoxa, poniéndola aparte de todas las demás religiones y tradiciones, especialmente la Iglesia occidental, denominada por los francos, que distorsionó este verdadero camino espiritual. Lo que Romanides hacía era enfatizar y sectarizar la Iglesia ortodoxa oriental como el único camino. Bien, continuando con la exposición, vamos a ver ahora el tema del Espíritu Santo y el misticismo en la Iglesia Católica. La católica, bueno, ya hemos hablado de la católica ortodoxa, esta es la católica romana. Vamos, siguiente, por favor. Para hablar del misticismo en la Iglesia Católica, se tiene que hablar mucho de la contemplación, que ya hemos estado hablando anteriormente. La contemplación está muy relacionada con el misticismo en todo lo que es la teología católica. Según Gregorio Magno, uno de los papas de la Iglesia Católica, en su libro Moralia, existen personas que cita
que viviendo aún en cuerpos corruptibles, siguen creciendo en incalculable poder por una cierta penetración de contemplación. La eterna iluminación puede ser vista. Como vemos, este Papa Gregorio Magno aquí habla sobre una cierta penetración de contemplación y a través de ella es que podemos ver una eterna iluminación. O sea, se habla del misticismo como una forma sobrenatural de llegar a ver, la plenitud de Dios, pero claro, aún teniendo toda esa imperfección de los sentidos que tenemos como cuerpo humano, como cuerpo corruptible. Por lo que la vida contemplativa puede ser alcanzada por cualquier cristiano bautizado, aunque no muchos llegan a obtenerla, ¿no? Mientras que la directa visión de Dios solo puede ser vista después de la muerte, Dios puede dar esta gracia especial a algunas personas para que puedan tener esta unión mística a través de la contemplación. El escritor y teólogo Agustín de Hipona afirmaba que la contemplación es el estado en el que un ser humano puede ver a Dios cara a cara. Sostiene que la vida contemplativa es la meta escatológica de todos los cristianos. O sea, todos debemos llevar una vida contemplativa para poder ser llamados buenos cristianos que estamos ejerciendo la relación con Dios. Es el fruto y recompensa de toda la vida cristiana. Por tanto, dice que la contemplación puede verse como un pedazo del cielo en la tierra, como si fuera un anticipo del cielo que pueda ser palpable en estos tiempos, ¿no? En los tiempos que estamos vivos en la tierra. Según Agustín, las gracias místicas, que él entiende como el entendimiento y la sabiduría, proceden de los dones del Espíritu Santo, ¿no? Y son santificadoras de nuestro cuerpo. Otro místico muy importante, el fundador de la mística alemana, Johannes Tauler, afirmaba la idea que la Trinidad mora en el fondo del alma, y es en este fondo del alma en donde se pueden comunicar la Trinidad. Entonces, allí en el fondo del alma mora la Trinidad, y ahí es donde existe la comunicación sobrenatural. Y él da una analogía que dice que se dan rasgos aparecidos en la noche oscura, ¿no? Una vez purificada este alma, esta está dispuesta a la unión con Dios más directo. Siguiente, por favor. Y según el misticismo, la contemplación puede alcanzar niveles que se describen como éxtasis religiosos, fenómenos anormales como visiones y estigmas. Francisco de Asís fue un teólogo y místico italiano, fundador de la Orden de los Franciscanos. Según su propia experiencia, él vivió una vida tan apegada a la caridad y oración, por lo que constantemente hacía escuchar visiones de Dios, y una de estas visiones dijo haber recibido estigmas o heridas de Cristo en sus manos y pies. Bueno, hermanos, esto es cuanto hemos podido investigar acerca del Espíritu Santo y la teología mística. Que Dios les bendiga. Gracias.